Muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso. Esta sí es la transmisión oficial del día de hoy. Esperamos en Dios que todo funcione bien para edificación de todos y cada uno de los que siguen esta transmisión, como son mi hermano Daniel, Leo, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Ruth, la hermana Vero Nava, Iris, Liz, ¿cómo están mis amados hermanos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ahora sí, con esta transmisión del día de hoy de las provisiones misericordiosas de Dios. Hermanos, antes de comenzar a estudiar nuestro pasaje del día de hoy, que es Génesis, continuamos con Génesis en el capítulo 3. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 24. Hola mi hermano Enrique Hernández, ya estamos aquí, ya llegamos. Eric Steve, qué bueno mi hermano, gracias a Dios que ya están acá. Antes de comenzar, ahorita continúo con ustedes con esta parte de el texto de hoy. Quiero comentarles, mis hermanos, que pues el gobierno el día de hoy ha decretado la fase 3 de la pandemia. Esta fase 3 donde pues es más complicado, ya el contagio ya es masivo y donde pues el riesgo de contagio es muy grande. Yo les quiero pedir, mis amados hermanos, que a medida de lo que puedan, quédense en casa. Hace ratito estaba hablando con nuestra hermana Carmen y me decía que un médico de 35 años murió por el COVID, en donde se supone que una persona joven puede recuperarse lo antes posible. Hola Ruth, una persona joven estando en sus 14 días guardadito logra recuperarse. Bueno, pues ahora ya hay un caso donde un médico joven de 35 años pues no logró recuperarse y esto verdaderamente es complicado. Yo les ruego por favor que a medida de lo que puedan, mis amados hermanos, quédense en casa. Es importante que nosotros podamos entender todo esto. Hermanos, como yo les comentaba el domingo, esto también puede ser muy difícil desde el punto de vista que hay la necesidad muy grande de salir a trabajar y poder llevar el sustento a casa, pero que sea esta la razón por la cual se hacen las cosas, por la cual se sale, no por negligencia, hermanos, por favor. El contagio otra vez está muy fuerte. El día de ayer el petróleo sufrió una caída impresionante, muy fuerte. Ángel Medina, ¿cómo estás, Ángel? Qué gusto verte por acá. El día de ayer el petróleo tuvo una caída muy fuerte y lo que se avecina es algo muy difícil, muy difícil. Una depresión económica es complicado y bueno, hay que aprender a depender de Dios con toda la extensión de la palabra. Con toda la extensión de la palabra hay que aprender a depender de Dios. Así que antes de comenzar les voy a pedir por favor que inclinen su rostro ahí donde están, quienes quieran y puedan acompañarnos. Inclinen su rostro para poner este tiempo en manos de Dios y que Dios hable a cada uno de nosotros y podamos ver con puntualidad qué es lo que Dios está haciendo a través de todo esto. Vamos a hacerlo. Quiero orar por los que tienen la imperiosa necesidad de estar saliendo de casa a trabajar,
por los niños que están ahí en casa, para que puedan estar atentos a sus clases que hoy el gobierno les está dando vía electrónica, ya sea Zoom, ya sea vía la televisión, como estén tomando su clase. Quiero orar por todos aquellos que están dentro de casa, para que Dios los bendiga, los fortalezca, y como lo hemos comentado en alguna otra ocasión, para que esposos aprovechemos el tiempo de estar en casa y podamos ayudar a nuestras esposas lo mejor posible. A lo mejor involucrarnos un poco más en lavar un traste, barrer, trapear, sacudir la sala, algo. El punto es ayudar a nuestra esposa. Al final de cuentas, recuerden, en base a lo que hemos estado estudiando durante muchos años, es que nosotros debemos ser o somos siervos líderes. Debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa, aceptarla como ella es y no cambiarla a nuestra forma de ser, como nosotros quisiéramos que ella fuera. Hay que orar por ellas para que ellas también vayan cambiando conforme a lo que Dios va demandando de ellas también. Y otro punto no menor, el asunto de nuestros hijos. Hay que estar educando a nuestros hijos, ahorita que los tenemos ahí, cuidémoslos a medida de lo que podamos. Hay que pasar tiempo con ellos, los que tienen niños chiquitos. Mi hija, recuerden, es muy pequeña, tiene apenas 29 años, cumple pasado mañana. Pero aquí estamos, hermanos, con la mejor disposición de seguir sirviéndolos, de seguir atendiéndolos. Y obviamente, mis hermanos, que todo esto sea para la gloria de nuestro Dios. Para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a orar para que la iglesia sea fortalecida, para que podamos testificar, para que estemos tranquilos, para que estemos confiando en Dios. Como yo se los decía el domingo pasado, si vemos la historia de Noé, pues bueno, Dios le mandó a hacer un arca, y Noé, ¿de dónde sacó la madera? Él la tuvo que ir a cortar, él tuvo que hacer todo sin dejar de proveer a los suyos, confiando plenamente en la provisión de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, y lo digo con mucho respeto, considerando perfectamente lo que cada quien tiene que estar haciendo desde su casa, proveyendo para su casa. Vamos a orar, y vamos a orar por todas estas cosas también, por favor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque en tu infinita bondad y misericordia nos permites el poder seguir teniendo este tiempo de reflexión en tu hermosa palabra. Señor, en esta tarde queremos suplicarte por todos nuestros hermanos y todas aquellas personas que día con día tienen que salir de casa. Te pedimos en el nombre de Cristo que los bendigas, que los fortalezca, Señor, su sistema inmunológico para que no vayan a ser contagiados. Eso es el anhelo de nuestro corazón. También te rogamos por todas aquellas personas que aún no han tenido una conciencia plena de todo esto. Ayúdalos, Dios, a entender, a comprender, a someterse a las autoridades. Es triste ver cómo andan en la calle a veces familias enteras, sin considerar ni aún así a los pequeños, las señoras embarazadas. Padre, toca esos corazones y dales conciencia, que todo esto que estamos viviendo, tanto el contagio por el COVID, como el que entremos, o ya estamos, mejor dicho, en una recesión económica, que todo esto haga que las personas vuelvan su rostro para contigo, Señor, y puedan clamar por el perdón de sus pecados. También, Señor, te rogamos por todos aquellos médicos y enfermeras que están sirviendo, literalmente arriesgando sus vidas por sanar a otros. Fortalécelos, Dios, provéelos. Sabemos que no es suficiente el abastecimiento de material para que se protejan los médicos y las enfermeras. Dios, provéeles
para que ninguno tenga necesidad. Provéeles para que estén bien protegidos, Señor. Y a todos aquellos médicos y enfermeras que trabajan en hospitales públicos y que te temen a ti, Señor, creen en Cristo. Ayúdalos a que no solamente puedan ellos dar un buen tratamiento, un buen cuidado a aquellos que lo necesiten, sino que también puedan dar el mensaje de esperanza que es en Cristo Jesús. Mi Dios, fortalece tu iglesia, fortalécela para dar testimonio de que Cristo es real, de que en Cristo existe el perdón de los pecados del mundo. Padre mío, ayúdame a que esta exposición en esta tarde de este texto bíblico pueda ser de edificación para todos aquellos que hoy se están conectando en esta transmisión. Rogamos, Dios, tu hermosa presencia, que tu Santo Espíritu sea con los oyentes, que sea conmigo para que yo pueda exponer con la mayor claridad posible. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, rogamos todo esto, amado Padre. Amén. Pues bueno, una vez más, voy a dar un vistazo a quienes se están conectando para mandarles un cordial saludo. Como ya les dije, Ángel Medina, mi ex compañero de trabajo hace 11 años. Ruth, hola, ¿cómo estás? Mi prima Lulú también está aquí conectada. ¿Cómo estás, Lulú? Moisés, hasta allá, hasta Irapuato. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Pues vamos, pues bien, vamos a comenzar esta pequeña transmisión de este texto. Génesis en el capítulo 3, versículos del 20 al 24. Uso la versión de las Américas y dice así la hermosa palabra de Dios. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, pues vemos que es un texto sumamente hermoso, muy cortito, pero bueno, es un cortito porque ya hemos venido estudiando los textos anteriores. Y otra vez un repaso. En los versículos anteriores del capítulo 3 vemos la caída del hombre, la incursión del pecado. Vemos también cómo Dios emitió un juicio para la serpiente, para la mujer, para con el hombre. Emite un juicio y ahora vamos a ver cómo Dios da una provisión misericordiosa. Una provisión misericordiosa. En el punto número 1, una cobertura misericordiosa, porque dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa vida o la que da vida. Eso significa Eva. A pesar de la dura realidad de la muerte, el nombre de Eva es un reflejo de la fe de Adán en la palabra de Dios de que la vida continuaría. ¿Por qué razón? Porque aun cuando fueron expulsados del huerto del Edén, aun cuando fueron expulsados, Dios cumple su palabra con ellos. Ellos cumplen el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Llenarla de qué? Obvio, de seres humanos. ¿Cuántos hijos tuvieron? Bien a bien, no lo sabemos. Lo que sí podemos deducir, conforme a lo que el texto dice, es que pudieron haber tenido muchos hijos, nada más por la simple y sencilla razón de que Adán y Eva, o en el caso de Adán, vivió más de 950 años.
Y esto es real. Entonces, si ahorita una persona que llega a vivir 60, 70 años tiene más de 2, 3, 4, 5 hijos en la actualidad, antes llegaban a tener hasta 12 hijos, 15 hijos en un periodo de vida relativamente corto comparado con el que tuvo Adán, pues ¿cuántos hijos pudo haber tenido? Muchísimos, muchísimos. Entonces, pero es un reflejo de la fe, el que Eva se haya llamado Eva, porque significa vida o la que da vida. Siguieron teniendo más hijos a pesar de la muerte. Adán creyó en la palabra de Dios de que la vida continuaría. De hecho, Eva produciría una simiente, una de las cuales rescataría a la humanidad de la esclavitud. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto, esta simiente? Que dice en el capítulo 3, pero en el versículo 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Sí? Tú le herirás en el él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obvio está haciendo una mención de lo que habría de suceder muchos años después, para ser un poco más puntuales, casi 4000 años después, la venida de Cristo, cuando Cristo es crucificado, es una herida de muerte en la cabeza, pero Cristo lo aplasta, venciendo a la muerte en la cruz del Calvario, vence a la muerte, es sepultado 3 días y al tercer día resucita, vuelve a tomar la vida. Él de su propia fuerza y voluntad vuelve a tomar la vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note lo que creyó Adán aquí. Ella es vida o la que da vida, ¿cierto? Entonces, también se cumple cuando dice que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y cuando dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando está la muerte de Lázaro, el Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sigue habiendo vida al día de hoy. Hace ratito yo oraba por aquellas mujeres que están embarazadas. Sigue habiendo vida, ¿cierto? Luego dice nuestro texto en el versículo 21, y Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Este es un punto que tocábamos el día de ayer, ¿cierto? Lo tocábamos el día de ayer. Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Y recuerde usted, Jehová Dios, Jehová, que significa Dios salva, de Jehová, Elohim, Shaddai, Adonai, Dios, son exactamente la misma persona. Entonces, hizo túnicas de pieles. Claramente el esfuerzo de la primera pareja de vestirse a sí mismos con hojas de higo fue insuficiente, completamente insuficiente. Si no hubiera sido insuficiente, Dios los hubiera dejado así como estaban. Pero fue completamente insuficiente el esfuerzo de ellos por cubrir su desnudez y o su pecado. Si la desnudez física hubiera sido el problema, hubieran estado bien las hojas de higo. Pero note, ese no es el verdadero problema. Ese no es el verdadero problema. Porque el ser humano se ocupa de sus necesidades físicas. ¿Sí? El ser humano se ocupa de sus necesidades físicas. Dios no solamente por una gracia común se ocupa de las necesidades físicas de las personas. Se ocupa principalmente de su necesidad espiritual. Adán y Eva habían perdido esa comunión perfecta que tenían con Dios. Tenían que regresar allí con Dios. Y entonces Dios
hace un sacrificio de un animal para que ellos puedan cubrir completamente su desnudez. Y como lo he explicado antes, ellos se hicieron un delantal, solamente un delantal, cosa que era insuficiente. ¿Por qué razón? Porque seguía descubierta la parte de atrás. Y Dios hace una túnica que los cubre perfectamente. Es una túnica que cubre por enfrente y por atrás. A lo mejor antimoda, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo que importa es su bienestar físico. Si la desnudez física hubiera sido el problema, hubiera estado bien las hojas de higo, pero ellos necesitaban una comunión restaurada con Dios, que había sido estropeada por la culpa del pecado. Y esto, para cubrir esto, eran completamente incapaces. Solo Dios puede proporcionar una cobertura adecuada conforme a lo que le estoy diciendo yo ahorita. Solo Dios puede proporcionar una cobertura adecuada. Nadie más. Usted es incapaz de proveerse a sí mismo una cobertura adecuada para estar delante de la presencia de Dios. Y aquí voy a hablar un poquito de teología. Hablando teológicamente, el hombre, el ser humano natural, y natural me refiero a aquella persona que no es cristiana, que no ha entregado su vida a Cristo, que no vive conforme a las normas de Dios, que vive haciendo su perfecta, iba a decir santa voluntad, pero esa no es santa, vive haciendo su soberana voluntad. Esa persona es una persona natural, completamente natural. ¿Ok? Esta persona natural está incapacitada para hacer algo por sí misma para congratularse con Dios. ¿Sí? Esta persona está incapacitada para hacer algo por sí misma para congratularse con Dios. Note lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Note lo que dice ahí la hermosa palabra de Dios. Lo voy a leer. Jeremías capítulo 13. Pues mire, lo leo de aquí. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Notó lo que dice la Biblia? ¿Puede usted hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal? ¿El etíope puede mudar su piel? Característica peculiar que tiene una persona que vive en Etiopía. Ese es el etíope, el que vive en Etiopía. El mexicano es el que vive en México, ¿cierto? Entonces el etíope, el que vive en Etiopía, tiene una peculiaridad en el color de su piel. Es morenito, 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 morenito. Hay otra versión, la versión actual de la Biblia de la Reina Valera, versión actual, dice, ¿puede el negro arrancarse el pellejo? La respuesta es no. El leopardo, ¿pueden quitársele las manchas que tiene el leopardo en todo su cuerpo? La respuesta es no. Aunque lo pele usted bien pelón, bien rasuradito, las manchas le van a volver a salir en el mismo lugar. Note los ejemplos que está usando la propia Escritura. ¿Puede un negro arrancarse la piel y dejar de ser negro? La respuesta es no. ¿Puede un leopardo mudar sus manchas? No. Dice, así vosotros, estando acostumbrados a hacer el mal, ¿podéis hacer el bien? Y se dio usted cuenta, lo hace con una interrogante. Nadie puede dejar de hacer
el mal. Está habituado a eso. Las personas naturales hacen de continuo solamente el mal. ¿Se dio cuenta usted de eso? El hombre está imposibilitado. A esto teológicamente se le llama la depravación total. Depravación total significa que el hombre es pecador desde la coronilla hasta la punta de los pies. Todo su ser hace de continuo solamente el mal. Pecado, 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 pecado. Ese es el problema. ¿Se está dando usted cuenta de eso? Pero Dios, en su provisión misericordiosa para con todos, registra la primera muerte física, ya que el hombre es incapaz de poder hacer algo por sí mismo. Le da a un animal inocente, le da muerte para poder cubrirlo. Y no solo eso, ponga mucha atención. Al morir un animal inocente, esto es un reflejo de lo que pasaría 4000 años aproximadamente después. Muriendo Cristo en la cruz del Calvario, siendo Él el perfecto inocente. Y recuerde usted, inocente, aquel que no le hace mal a nadie. Y es inocente porque no provoca que nadie haga mal. Nosotros hacemos mal por nosotros mismos, no por parte de Dios. Pero esto es un reflejo de lo que habría de suceder después. Cristo muriendo en la cruz por el ser humano. ¿Ok? ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. ¿Se acuerda usted de esto? Para quitar el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9 nos hablan acerca de esto. Hebreos capítulo 9 nos hablan acerca de esto. Y dice así: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Ok? Entonces es indispensable que haya derramamiento de sangre para el perdón de los pecados del mundo. ¿Cierto? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, en el huerto del Edén hubo un sacrificio de un animal inocente. Se derramó sangre. Para poder quitarle la piel, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Eso es lógico, ¿cierto? 2. Cristo es este Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Note lo que dice el Evangelio de Juan. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Este es un texto que ayer estaba yo comentando con ustedes también, y lo voy a repetir porque es un texto crucial en todo esto. Cito: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y cuando dice en el versículo 16, cuando dice que dio a su Hijo, lo ofreció en pago por nuestra deuda. Esa es la idea del texto original. Lo ofreció en pago por nuestra deuda. ¿Ok? Así que es importante que nosotros veamos esto, porque Dios está proveyendo de una forma misericordiosa
para posteriormente el género humano allá con Adán y Eva. Todo esto es un reflejo de lo que vendría a ser después la redención perfecta del ser humano. ¿Ok? Luego dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, dice en el 22 del libro del Génesis. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora escuche esto. Esto también es una provisión misericordiosa de parte de Dios. ¿Por qué razón? Una, el árbol de la vida no lo podía comer porque este es el árbol de la vida eterna. Y si el hombre comía de este, se iba a volver eternamente pecador. Por eso esta es una provisión divina de parte de Dios. ¿Ok? Pero quiero hacer otra vez la puntual aclaración. Adán y Eva conocían el bien y el mal. Usted puede distinguir entre lo que es negro y lo que es blanco, ¿cierto? Pero otra vez, ellos tenían el perfecto libre albedrío, por llamarlo de alguna forma, porque ellos conocían lo que era estar delante de la presencia de Dios perfectos, sin pecado, y lo que era, y sabían lo que era estar apartados de Dios, separados de Dios y caídos en pecado. Lo conocían perfecto las dos partes. El hombre que ha confiado su vida en Cristo vuelve a tener estas partes, porque ha vivido en pecado toda la vida y cuando viene a Cristo empieza a conocer lo bueno que es para Dios, no las normas de él mismo, sino para con Dios, y vuelve a tener lo bueno entre lo malo según las normas de Dios. Hoy en la actualidad las personas, por supuesto que saben hacer buenas obras, inclusive hacen labores altruistas, pero estas no los congratulan delante de Dios. ¿Por qué? Porque es de continuo solamente el mal. ¿Y por qué digo esto con esta puntualidad? Porque si alguien sin Cristo hace alguna buena obra, espera la ovación. ¡Bravo! ¡Ay! Gracias, qué amable, qué lindo! Espera la ovación. El orgullo humano así es. Espera el reconocimiento de otras personas. El estar en Cristo, uno sabe que la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios, porque Dios puso todas las cosas para que nosotros pudiéramos estar allí. Por eso hablé anteriormente de esta incapacidad de la que leímos en Jeremías en el capítulo 13, versículo 23. No la vamos a leer otra vez. Pero el hombre natural no puede hacer lo bueno delante de Dios, está moralmente incapacitado para eso. ¿Ok? Ahora vamos a un texto más, Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, gracias, dice así, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y continúo leyendo, no hay ni siquiera uno. ¿Se dio usted cuenta de eso? Dice el versículo 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Ya se dio usted cuenta cómo dice, no hay quien busque a Dios? Uno no tiene la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios quien busca al ser humano para recobrar esa relación con Él. ¿Se acuerda que yo decía ayer? Dios nunca va a emitir un juicio contra nadie sin que previamente lo haya amonestado y le haya dado la oportunidad de arrepentimiento.
Nunca Dios va a emitir eso. Ahora, con esto de la pandemia, muchos pastores, al igual que su servidor, tenemos muchísimo trabajo en casa, porque nos dimos a la tarea ahora de estar propagando la palabra de Dios vía estos pequeños mensajes, para que toda la gente conozca el plan de Dios de redención para el hombre. Dicho de otra forma, a través de estos mensajes, Dios le está dando al hombre la oportunidad de arrepentimiento. Qué interesante, ¿verdad? Todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Y si yo leo la palabra de Dios, ¿quién le está hablando a usted? Dios mismo, ¿no es cierto? Si yo abro su teléfono en WhatsApp, bueno, si usted me diera permiso, ¿verdad? Y yo abro su teléfono en WhatsApp y yo leo el mensaje que alguien le envió, yo le diría, fulanito de tal dice. Y es que dijo fulano de tal esto, tal, ¿cierto? De la misma forma es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es puntual, es viva y es eficaz. Es Dios quien toma entonces la iniciativa de traer al hombre hacia Él, no al revés, ¿cierto? Mismo Romanos, capítulo 3, pero ahora en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, que dice a la letra, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La Reina Valera dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la presencia de Dios. Esto es más puntual a lo que estamos diciendo de acá de Génesis 3, porque Adán y Eva fueron expulsados del huerto, fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Sí? Y aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Nadie que no esté en Cristo puede estar delante de la presencia de Dios. Practique lo que practique. Si usted no está en Cristo, usted no está o no puede estar o nunca ha logrado estar en la presencia de Dios. ¿Se da usted cuenta de esto? Esto es terrible para el ser humano. Esta es la muerte espiritual en la que nacen todos los seres humanos. En las primeras transmisiones yo hablaba de los 3 tipos de muerte, ¿no? La muerte espiritual, que es esta de la que estoy hablando ahorita, la muerte física, que cualquier día nosotros vamos a experimentar, y la muerte eterna, que la Biblia le llama la muerte segunda, donde aquellos que no confían en Cristo estarán por la eternidad en el infierno. Esto es muy complicado, muy complicado. Ahora escuche lo que dice mismo Romanos, pero ahora en el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota, la paga del pecado es muerte. Se experimenta entonces la muerte espiritual. Ahí nacen todos los seres humanos muertos espiritualmente. Se experimenta la muerte física algún día. Y si la persona muere siendo esclava de sus delitos y de sus pecados, pasará la eternidad en la muerte segunda, que es la muerte eterna, la muerte en el infierno. Esto es necesario que el mundo lo sepa. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que enseña la hermosa palabra de Dios. Por eso dice, versículo 24 y último, dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida
en este árbol de la vida, en donde este árbol nunca se va a secar, porque siempre tiene vida, siempre está frondoso, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida de Dios. ¿Ve usted la provisión misericordiosa de parte de Dios en todo esto? ¿Cómo Dios misericordiosamente proveyó todo esto? No es un Dios sanguinario. Siempre, otra vez, siempre le da la oportunidad al hombre de que se arrepienta. Echados del jardín de las delicias o del Edén, la primera pareja ahora comenzaría a experimentar el impacto del juicio de Dios sobre su pecado en una tierra estéril, conflictos personales, dolor físico y la muerte física. Dios puso al querubín ángeles santos, en plural querubines, ángeles, para bloquear el camino al árbol de la vida. En caso de que ellos, Adán y Eva, o sus descendientes, trataran de regresar, aún así fueran sostenidos por su renovada relación con Dios, esperanza de vida continua y una relación futura. Dios, escuche esto, Dios síguele dando a usted la oportunidad de arrepentimiento. Que este tiempo de confinamiento sirva para usted en ponerse a cuentas. Pídale a Dios que lo perdone de sus pecados. Pídale a Dios que le dé fe. Pídale a Dios que le ayude a creer que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Dele gracias a Dios por esa provisión misericordiosa. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor por medio de este movimiento del COVID, movimiento, no es movimiento, de esta pandemia del COVID, usted ha reflexionado y usted quiere venir a Dios. Aquí está la provisión de Dios. Su Hijo Jesucristo, la Biblia, la Iglesia. Pídale perdón a Dios. Vuélvase a Él. Pídale que le perdone sus pecados. Al final de esta transmisión vamos a poner algunas imágenes necesarias en donde vamos a dejar todos los datos de la iglesia. Por si quiere ponerse en contacto, puede hacerlo sin ningún problema. Será atendida por cualquiera de nosotros los pastores de la Iglesia Cristiana Sola Gracia. Por el momento es suficiente. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Cuídese mucho, cuídese mucho. Si puede, guárdese en su casita. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Vamos a orar, por favor. Inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por todas estas personas que siguen la transmisión. Bendícelas. Aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, toca su corazón. Creo fielmente que tu palabra no vuelve a ti vacía, cumple el cometido para el cual tú la envías. Permite, Señor, que puedan reflexionar en su lugar, que puedan ponerse a cuentas contigo, amado Padre. Gracias por la tecnología, porque nos podemos comunicar en instantes con muchos. Bendícelos, Dios, y ayúdalos a creer. A tu iglesia, amado Padre, fortalécela, fortalécenos, para no caer en tentación y salirnos de la casa antes de tiempo. Te rogamos todo esto, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, gracias a todos aquellos los que pudieron conectarse el día de hoy. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios les bendiga.